Hola a todos amantes y haters de la historia, ¿qué tal? En este vídeo vamos a hablar sobre el antiguo régimen y la Ilustración. Os dejo el esquema en la descripción del vídeo para que podáis seguir mejor la explicación y lo que vamos a hacer es ir comparando las estructuras del antiguo régimen con las que surgen en el nuevo régimen, centrándonos sobre todo en política, economía y sociedad. ¡Arrancamos! La Ilustración es un movimiento ideológico surgido en Francia en el siglo XVIII. Tiene una gran importancia porque será el germen de la Revolución Francesa que acabará con las estructuras del antiguo régimen y dará paso a las nuevas estructuras políticas, económicas y sociales del nuevo régimen. ¿Pero qué es la Ilustración? Ya hemos dicho que es un movimiento ideológico que tiene una serie de características. La primera es la confianza en la razón contra las creencias tradicionales, la ignorancia y la superstición. Otra característica es la fe en el progreso humano gracias a la ciencia, por lo cual critica duramente al antiguo régimen por ser un obstáculo a la búsqueda de progreso y de felicidad humana. Todas estas ideas se fueron difundiendo en salones, tertulias o incluso en casas particulares. Surgen además nuevos medios de comunicación como periódicos y revistas, y aparece con gran importancia la enciclopedia, una obra de conocimiento creada por los ilustrados Diderot y D'Alembert. Los nombres más importantes y que sí o sí debes conocer serán los de Rousseau, Voltaire y Montesquieu, que son los tres ilustrados más importantes en este momento. Vamos a empezar hablando de política. En el antiguo régimen, que era el periodo comprendido entre los siglos XV y XVIII, el sistema político dominante era el absolutismo. ¿En qué consistía? Eran monarquías de derecho divino, es decir, que se pensaba que los reyes eran reyes por voluntad de Dios. Además, el rey concentraba todos los poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Además, dirigía la economía y el ejército y prescindía de convocar las cortes, que era el único mecanismo de control real. Vamos, que el rey mandaba de todo y de todos. ¿Y qué pasa en el nuevo régimen cuando las ideas ilustradas comienzan a coger forma y tras la Revolución Francesa, que eso ya lo veremos más adelante? Pues que aparecen nuevas estructuras y nuevas ideas. Por ejemplo, ¿qué decían los ilustrados? Pues Voltaire lo que proponía era limitar el poder del rey a través de un parlamento. Montesquieu lo que defendía era la separación de poderes, no que el rey aglutinara en su persona el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Mientras que Rousseau lo que defendía era un sistema democrático, la democracia. Demos, que significa pueblo, y cracia, que significa poder, es decir, lo que Rousseau defendía era el poder del pueblo. Además, surge un nuevo concepto que es el despotismo ilustrado. ¿Qué es esto? Es cuando los reyes absolutistas comienzan a coger algunas ideas ilustradas. Siguen teniendo todo el poder, pero sí que acceden a realizar algunas reformas. Hay una frase que define este despotismo ilustrado que es todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Vamos a hablar ahora de economía y vamos a comparar las estructuras económicas del antiguo régimen con las del nuevo régimen. Empezaremos hablando de mercantilismo, que es el sistema económico que predominaba en el antiguo régimen. ¿En qué consistía? El Estado dirigía la economía, es decir, el Estado controlaba el mercado y se basaba principalmente en la acumulación de metales preciosos a través del comercio y la prohibición de exportar estos metales preciosos. Es decir, cuantos más metales preciosos tenga yo en mis arcas, mejor, y prohibido exportarlos. Y además lo que se buscaba era buscar colonias donde colocar mis productos, colonias a las que vender en exclusiva mis productos manufacturados. Contra este mercantilismo surgen dos nuevas teorías en el nuevo régimen que son la fisiocracia y el liberalismo económico. La fisiocracia, elaborada por François Quesnay, lo que defendía era que el Estado no interviniera en la economía y que la base de la economía tenía que ser la agricultura y la minería, porque con eso teníamos todo lo necesario, teníamos alimentos y los productos necesarios para la artesanía y el comercio. ¿Y qué es lo que decía el liberalismo económico? Pues el liberalismo económico fue una teoría económica de Adam Smith que expuso en su libro La riqueza de las naciones en 1776, una obra muy importante a nivel económico.
¿Qué defendía Adam Smith? Defendía, lo primero, que el Estado no podía intervenir en la economía. Lo segundo, que el beneficio, la búsqueda de beneficio individual contribuía al beneficio general, al beneficio de la sociedad. Y por último, un concepto muy importante que es la ley de la oferta y la demanda, a través de la cual se tenía que regular los mercados. ¿Cómo funciona esto? Pues cuando hay un producto que todo el mundo quiere, ese producto, ¿qué pasa? Que sube de precio. Sube de precio sobre todo si escasea o si hay poco. Voy a poneros un ejemplo. Vamos a imaginarnos una final de la Champions League a la que todo el mundo obviamente quiere ir. Las entradas están limitadas, no hay entradas para todo el mundo. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que esas entradas suben mucho de precio. Porque hay poca oferta, no hay muchas entradas, pero sí que hay mucha demanda. Hay mucha gente que quiere ir a ver ese partido en directo. Con lo cual el precio de las entradas sube. ¿Qué ocurre si nadie quisiera ver ese partido o fuera un partido intrascendente? Pues que el precio de las entradas bajaría para que hubiera más gente que las comprase. Así vemos cómo el mercado se está autorregulando en base a la ley de la oferta y la demanda. Vamos a hablar ahora de la economía que era principalmente agraria. Principalmente la mayoría de la población trabajaba en el campo y estas tierras estaban concentradas en las manos de los estamentos privilegiados, que eran la nobleza y el clero. ¿Cómo era esta agricultura? Era además una agricultura rudimentaria, utilizando técnicas como la rotación bienal o trienal. ¿En qué consiste? La rotación bienal es dividir el campo en dos hojas, de las cuales una se cultiva y la otra se deja en barbecho. Es decir, se deja descansar para que esa tierra recupere sus nutrientes y poder cultivarla en años posteriores. La rotación trienal viene a ser lo mismo, pero se divide el campo en tres hojas, en tres partes, de las cuales dos se cultivan y una se deja en barbecho. Principalmente se cultivaban cereales. Esto cambiará en el nuevo régimen, donde surgen nuevas técnicas que permiten el aumento de la producción. ¿Y cómo consiguen este aumento de la producción en el nuevo régimen? Pues con nuevas técnicas como la rotación continua. ¿Qué quiere decir esto? Pues como su nombre indica, no se dejaba ninguna hoja descansando, no se dejaba ninguna hoja en barbecho. Ahora siempre todas las partes del cultivo estaban explotadas, estaban cultivándose. ¿Cómo hacen esto? Introduciendo plantas forrajeras como por ejemplo puede ser la alfalfa. Las plantas forrajeras lo que permiten es oxigenar la tierra, le permiten recuperar sus nutrientes y además sirven de alimento para el ganado. Con lo cual tengo mejor alimentado al ganado y estoy aumentando la producción porque tengo todas las hojas cultivadas. Vamos a pasar ya a hablar de sociedad. La sociedad sufre enormes cambios del antiguo régimen al nuevo régimen, con la aparición de la Ilustración y las revoluciones burguesas, como pueden ser la Revolución Americana o la Revolución Francesa, de las que hablaremos un poquito más adelante. Si te acuerdas de cuando estudiaste el feudalismo, recordarás que tenemos una sociedad estamental dividida en grupos privilegiados y grupos no privilegiados. Y a estos grupos se pertenecía por nacimiento. Los grupos privilegiados eran la nobleza y el clero, quienes no trabajaban, no pagaban impuestos, aglutinaban la mayor parte de propiedades y además tenían sus propias leyes. En el grupo de los no privilegiados tenemos al tercer estado, compuesto por campesinos y grupos urbanos. Todo este sistema lo critican los ilustrados, critican a la nobleza por no ser útiles a la sociedad, de hecho los llamaban los manos muertas, porque ellos no producían, no trabajaban, y también criticaban al clero por su elevado número, por sus riquezas y por su influencia en la sociedad y en la educación que la controlaban. Por tanto, los ilustrados defendían una sociedad donde la división se basara en el mérito, en la valía personal y en la utilidad social. Y es en este contexto donde aparece la burguesía, que cada vez era más numerosa y activa. Era un grupo social que se había enriquecido gracias a sus actividades económicas. Principalmente estaba formada por comerciantes. Pero a pesar de ser uno de los grupos más ricos, o tener miembros muy ricos, carecía de reconocimiento político y social. Con lo cual, esta burguesía reclamaba cada vez más importancia, más peso político.
Este movimiento será especialmente relevante en Francia y finalmente desembocará en la Revolución Francesa de 1789.